Muchas gracias, querido amigo Esteban Sarasa, por estas palabras en cierto modo inmerecidas, pero nos conocemos hace muchos años y hemos trabajado mucho por muchas cosas en común y para realizar actos culturales que unan el Mediterráneo y que la Corona de Aragón en ese aspecto nos ha servido para esto muchas veces. Quiero agradecer a la Fundación Jiménez Abad que por segunda vez me haya invitado a un encuentro de estos y voy a empezar a hablar sobre lo que ha dicho en la presentación, la Carta Magna, verdadero origen del parlamentarismo europeo. Yo tengo un defecto muy grande, es que soy un viajero infatigable, y eso me ha permitido oxigenarme. Me acuerdo que en época del franquismo había un chiste que decía viaje menos y lea más. Y otro decía, no, vale más que lea menos y viaje más. Pues efectivamente, viajando uno se da cuenta de la estupidez del género humano. La estupidez de la vanidad, de la vanagloria y de la soberbia de todos los pueblos. Porque en muchos sitios, aparte de que todos los pueblos se dicen hijos de Dios, y con esto se han cometido muchas barbaridades en nombre, he encontrado que si uno va a Islandia, me acuerdo de hace muchos años, me cuentan, el primer Parlamento Europeo se dio aquí en el Sinfellif, en medio de una zona de lavas, y aquí los señores se reunieron en Alting, los vikingos, y decidieron si iban a Terranova o no. Aquí está el origen del Parlamento. En Islandia, qué bien. Después oigo un discurso que se repite monótonamente de Pau Casals en las Naciones Unidas, que dice, mi país, Cataluña, tiene el origen del parlamentarismo del mundo. Claro, Pau Casals era un gran violonchelista, pero como historiador no. Pero se repiten las cosas, se van repitiendo y parece que es así. Entonces, si uno va a las comunes italianos y oye el arengo, en la plaza, aquí se reunían todos, toman las decisiones, se oyen a veces, el único parlamentarismo válido es el directo, el que tienen algunos cantones pequeños suizos, Uri, Schweiz, Unterwalden, los pequeños, porque los grandes es imposible que todos participen. Y así sucesivamente, ¿no? Yo recuerdo una clase del profesor de Historia Universal en primer año de carrera que dijo, déjense de cuentos, y yo la asumo. El ser humano lo que quiere es el poder. Lo disimula de muchas maneras. Satisfacer su vanidad. Y para ello lo que hace es implicar a otras personas que le envuelvan para alcanzar el poder y una vez alcanzado, no dejarlo. Esto es clave en la historia de la humanidad, no dejarlo. Tenemos senatus, tenemos de todo tipo que intentan controlar, pero si el que tiene el poder tiene más poder, mata a los senadores, o, ya digo, en época de Tiberio, de Nerón, de Leogábalo, de quien quieran. No digo ya en otros sitios de la historia. Parece ser que el primer control del poder, en cierta manera, son los hititas, los príncipes hititas, cuando se reúnen en el Pancus, allá en Yasilicaya, y deciden estos príncipes, como después pasaría con los príncipes etruscos, más o menos el control y decidir qué van a hacer. Bueno, no quiero decir nada sobre todo esto. Ahora, lo que quiero decir es que todos los pueblos atribuyen el origen formal del parlamentarismo moderno. Y ya me refiero a la Europa nuestra, pero si uno va a Asia, si va a la zona de Indochina, si va a la China, si va al Japón, también te lo dicen, ¿no? O sea, el shiken, el shogun, todo aquello, era el poder de la nobleza para controlar el otro y en realidad matarse entre ellos y tener el poder. Bueno. Lo que nos interesa es la Magna Carta o la Carta Magna. Los ingleses la han sabido vender muy bien y aparte han imbricado las cosas y nos han hecho creer, y no está mal que lo creamos, de que es las instituciones que saldrán con muchas dificultades, en una época difícil, porque a veces, yo que he escrito varios manuales de historia medieval, pues lo explicas en 4 líneas y el alumno que lo lee, pues sí, pues parece que no sabe. Óigame, el proceso fue larguísimo, fue cruel, sangriento. Después el proceso quedó parado, hubo un lapsus, volvió a hacerse provisiones de Oxford, etcétera, y hasta que la cosa no va tomando forma, pasan siglos.
Y aún así, tomando forma, pues hay reinados como Eduardo I o Enrique VIII, que ya lo saben ustedes. El que no le hacía caso a él, pues le cortaban la cabeza. Ya fuera Tomás Moro, el gran canciller, o quien fuera. O sea que esta es la triste realidad, ¿eh? Curioso, porque hoy en día en el mundo pasa lo mismo, ¿eh? Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Pasa que no lo queremos ver porque decimos, hemos evolucionado. Óigame, los pecados capitales o los vicios siguen mandando la historia de la humanidad. Lo demás es maquillaje. Maquillaje que, según como sea, pues nos da una pátina de civilización, más o menos. Pero si rascamos un poco, aparece el verdadero fondo, el verdadero trasfondo. Decididamente, vale la pena siempre rodearse de servidores a sueldo, de gente fiel. Esto es muy importante. Y ahora, a mí me gusta mucho, y los alumnos míos lo sabían, comparar la historia con lo que pasa hoy en día. Aquello es igual que esto de hoy. Y esto se les ha quedado en la cabeza. No digo el nombre, pero un personaje que ha gobernado Cataluña durante 23 años, que yo conozco muy bien, pero familiarmente, siempre me decía, yo prefiero gobernar con cabos y nunca con coroneles. Porque el cabo te obedece y el coronel te puede levantar la voz. Muy bien. Pues esto nos da muchas pistas en la historia de la humanidad, porque pasa siempre lo mismo, ¿eh? La fidelidad. El gobierno familiar, la jerarquía feudal, son positivos. Los agentes, los consejeros, expertos también, para tenerlos allá. Pero si es muy experto, normalmente, como Pietro de la Vigne o otros con Federico II, les cortan la cabeza, después ¡pum!, les quitan de en medio. Es interesante, ¿eh? Inglaterra es el caldo de cultivo donde tenemos esta evolución. En esta ocasión Inglaterra proporciona el modelo. ¿Quién lo proporciona? La conquista normanda, Guillermo el Conquistador, estos caballeros que llegan allá, ¡pum!, se imponen sobre los bretones y que han sido tan mitificados por Hollywood gracias a las versiones, diríamos, fílmicas de las obras de Sir Walter Scott. ¿Quién no conoce a Ivanhoe? ¿Quién no conoce, diríamos, Juan sin tierra, todas las obras estas que aparecen, o Robin Hood, contra el oprimido, los otros, con la lucha unos con otros? Es una cosa continua. Bien, lo importante es que con Guillermo Conquistador se generaliza, es la conquista, un sistema de sheriffs, o sea, de intendentes del condado, los sheriff, sajones. En torno a él se esboza, diríamos, una estructura, se agrupará en torno a una curia, siempre ha existido, si vamos a los siglos, la curia regia, etcétera, etcétera, tal vez imitada de círculos flamencos, formada por vasallos directos y clérigos, con un servicio contable. Aquí empieza. Óigame, aquí hay gastos y vamos a hacer una contabilidad para el reparto, el exchequer. Y un canciller. Esto aparece en 1129. Y también aparece un justiciero, uno que administra justicia en nombre del rey, que deambula por el reino, y un virrey que se encarga de suplir al príncipe del lado del mar donde él está ausente. Porque hemos de pensar siempre que la monarquía de los Anjou, Plantagenet y de los normandos tiene la parte francesa y la parte inglesa, están en un lado o otro, es importante. Bien, de esta manera no basta esto, hay que legislar y hay que calcular. A veces nosotros legislamos sin calcular lo que hacemos y después no se pueden pagar las cosas que legislamos. Constantemente tenemos visión de esto. Una cosa es el desideratum y otra cosa es la triste realidad. Desde 1130, la realeza cuenta con una relación de gastos e ingresos. A partir de entonces, diríamos, se reúnen las costumbres de las armas, los asises, del bosque, 1181, 1184, y desde la curia se expiden las órdenes reales, los rights. Todo esto requiere que hayan 2000 personas más o menos, en 1177, que trabajan para controlar esto. Sin embargo, este tipo de gobierno tiene demasiada tendencia a contar con los nuevos técnicos que han salido, diríamos, de las universidades. Los expertos jurídicos, poco tiempo en esa época, las dietas de Roncaglia, los juristas que salen de Bolonia y que se van enquistando, o las cortes los aprovechan porque dicen lo que quieren oír.
Normalmente el consejero dura si explica al aconsejado lo que quiere oír. Si le aconseja cosas que no quiere oír, lo destituyen y cambia el consejero. Eso es una cosa, no hay problema. Ha pasado siempre y pasará siempre. Lo demás ya son cosas discutibles en cada momento, ¿no? Bien. Esto es muy importante porque también hay técnicos en finanzas y aparecen personajes, diríamos, que están del continente, que están en Inglaterra, etcétera, etcétera. Bien, lo importante es que hay una cosa fundamental, la exigencia de mayor recaudación, mayor fisco. Aquí tenemos el problema. El problema es cuando se toca el dinero. Muy bien, todo esto se puede organizar. No piden nada, no pasa nada. Ah, no, hay que pagar esto y entonces vienen ya los problemas y los agravios. Aquí, fíjense, no hay príncipes en Inglaterra, como en otras zonas más complicadas del continente. No digo ya el Sacro Romano Imperio Germánico o la Italia, etcétera. Por lo tanto, diríamos, hay una pequeña nobleza o unos varones terratenientes que quieren ser consultados antes de que les pongan impuestos o les graben. Este es el problema que se va gestando poco a poco, y cuando encuentra una ocasión oportuna, que será durante el reinado de Juan I, llamado Sin Tierra, cuando veremos que se firma en 1215 la Carta Magna. Muchas veces se presenta esto como se firma y ya está, mire, ya está en vigor. No está esto. Hace 2 años o 3 hice una película que yo me quedé asombrado lo bien que estaba, que se llamaba El Templario. Fui a verla por motivos de mi oficio medievalista, pero está muy bien hecha, porque es el momento en que Juan Sin Tierra, una vez firmada la Carta Magna, va castillo por castillo de los señores que han firmado la Carta Magna para deshacer el castillo y matar a los señores. Y hay una verdadera guerra civil terrible. Es una película cruel, porque salen allá como se descuartiza la gente, etcétera, pero que es la pura realidad en aquel momento. Es una cosa importante. Bien, lo que quiero insistir, la firma de la Carta Magna es el final de una época convulsa y el inicio de otra, diríamos, hasta que se adapten estas circunstancias, y vamos a decir, no se van a adaptar hasta el siglo XVI, XVII, acordémonos Carlos I Estuardo, Cromwell, etcétera, y de hecho esto no se consolida prácticamente hasta finales del XVIII y sin mucho más apuro hasta el XIX. Bien, o sea que es un proceso muy largo, de larga duración como todas las cosas. Lo que pasa es que el ser humano vive poco, la memoria le desaparece, si se no la pierde antes de morirse ya, y en este aspecto parece que cada generación descubre, diríamos, un universo nuevo, cuando yo creo que hay muy pocas cosas nuevas en este aspecto de intereses y en este aspecto de poder. Los mecanismos son siempre los mismos. Bien, las instituciones dadas a Inglaterra por Enrique II, famoso Enrique II y la Nueva Aquitania, son sólidas. O sea, no se produce ninguna crisis durante el reinado de su hijo Ricardo Corazón de León. Y es importante porque Ricardo Corazón de León es un gastador nato. Está prácticamente durante los 10 años de su reinado más afuera que no adentro de su reino. Está en Tierra Santa, está aquí la Cruzada, etcétera, está en la zona de Normandía, donde morirá precisamente luchando contra unos pequeños varones. O sea que es interesante porque es un momento en que en Inglaterra el poder lo detenta su hermano por delegación, Juan I, Juan Sin Tierra. La mayor parte del reinado de Ricardo Corazón de León lo pasa en Tierra Santa, en Chipre o en las posesiones familiares en Francia. No pidió más que dinero. Ricardo Corazón de León, que está muy mitificado, no pide más que dinero a su reino insular para poder pagar a las tropas en sus expediciones continentales o de cruzadas. Y también después se pide dinero para su rescate, el rescate que en manos, como cae, del conde de Austria. Pero su reputación y la admiración de sus guerreros hace soportar estas cosas. Más que al rey se criticaba a los oficiales. El malo son los oficiales, el rey es buena persona. Bien, uno de ellos, Guillermo de Longchamps, debió abandonar el poder en 1191 debido a su impopularidad. Porque el rey le pedía dinero y él recaudaba. El malo es este, no la ley el que mandaba. Tuvo que ganar impopularidad. Pero su sucesor, el arzobispo de Canterbury, Hubert Gautier, retomó esta política de exacción fiscal, agravando la situación. Aquí hay una necesidad y, aunque han cambiado de personaje, el otro se ve obligado a hacer lo mismo.
Juan, a la muerte de su hermano en 1205, deja de tener un papel auxiliar en Inglaterra, el papel que hasta ahora le había atribuido su hermano Ricardo. En medio de una euforia, él sale encantado, contentísimo, lo muestra en las cartas, que ha muerto su hermano y finalmente podrá reinar por él mismo, lo que hace, diríamos, en un momento en que las posesiones familiares están muy reducidas en el continente. En Inglaterra, Juan era mal visto, porque había perdido parte de Normandía y del Valle del Loire, por su mal genio y por sus ataques de violencia, y aparte había demostrado en más de una ocasión su violencia y su incapacidad, apoyándose en unos cuantos varones adictos en el reparto del botín. Una vez más, el problema salta cuando hay que elegir al nuevo arzobispo de Canterbury, lo cual siempre provocaba grandes dificultades. Lo habíamos visto ya en Enrique II con Thomas Becket, pero siempre lo mismo. El nombramiento recae en Esteban Langton para dicha sede arzobispal, hecho por el Papa, que fue rechazado por Juan Sin Tierra. No es de mi confianza, no me fío. Y esto supuso el entredicho del reino. El papado, recordemos que en este momento está Inocencio III, recordemos que el reino de Aragón y la corona está infeudada también, en época de Pedro el Católico, recordemos que es la autoridad máxima en gran parte de Europa y es el momento máximo de la teocracia pontificia. Es importante porque Juan Sin Tierra lo que hace es todos los obispos que acatan la decisión pontificia exiliados, todos. El país en su mayoría fue leal al rey y el bajo clero se sometió en parte. Toda la propiedad eclesiástica, tanto en el aspecto espiritual como en el temporal, cayó igualmente en manos del monarca, siendo garantizada la subsistencia y la licencia a los clérigos. Se respetaron tan solo los bienes de aquellos que desafiaron la excomunión papal. Esto va a pasar también en época de Enrique VIII. Nos pasará también en otro momento, en muchas épocas. Cuando uno ha de elegir entre comer o ser fiel, la gente come. Porque si es fiel y no come, también se pierde la fidelidad. O sea que esto hay que tenerlo presente siempre. Las pérdidas del clero fueron muy considerables. El entredicho fue observado y la repercusión que tuvo el cese de la observancia religiosa fue grave en la mentalidad de los hombres de la época. Únicamente se mantuvieron el bautismo privado y las misas de difuntos. Esto, claro, estos son los prolegómenos de por qué se firmará esto y lo que pasará después. Pero Juan no se amilanó. Juan Sin Tierra no es una persona tozuda, terca y que cuenta con mercenarios que paga. Su amistad con el rey de Escocia, Guillermo, se consolidó. Los varones anglo-normandos de Irlanda se mantuvieron sumisos y preparó una formidable expedición contra el norte de Gales que se había levantado en 1212. Juan dependía de los mercenarios que había reunido alrededor suyo, pues la paciencia de los varones estaba excediendo por el trato inhumano de los rehenes que les exigía, su carácter violento. En aquellos días se temía una próxima invasión de los franceses para complicar la cosa, y esto condujo a Juan repentinamente a cambiar y someterse al papado, rindiéndole sumisión y homenaje en mayo de 1213 al Papa. Langton y los obispos regresaron, Langton a su sede arzobispal de Canterbury, se prometieron compensaciones a los religiosos, ojo, promesas que no se cumplieron. Hoy la gente se extraña, es que no ha cumplido cada promesa. Óigame, históricamente, díganme cuándo se ha cumplido. Quiero que me digan cuándo se han cumplido, por lo menos todas. Es que parece que estamos descubriendo aquí América cada vez. Es que no tiene palabra. Ya antes de Maquiavelo. Es que no tiene esto, por favor. Un poco serio. O sea, es que o somos todos muy ingenuos o queremos ser ingenuos. Es un momento, esto es importante tenerlo. Se prometieron compensaciones a los religiosos que no fueron cumplidas o en parte. Por el momento, Juan aparece más poderoso y a pesar de sus conocidas actuaciones malas, ahora es tributario del papado y está protegido por el Papa. Han cambiado radicalmente todas las cosas. Ahora actúa ya dentro de la norma, dentro de la ley y está protegido por el Papa. Este conflicto, que había conducido a Juan a infeudar el reino de Inglaterra a Inocencio III y al Papa a tomarlo en feudo. La crisis dejó una profunda huella. El nuevo arzobispo Esteban Langton se puso al frente de la oposición,
nada más. Oposición contra el rey. En 1203 se convirtió en un ardiente defensor de las libertades inglesas contra los caprichos de la política real y consiguió reunir en torno a él un gran número de clérigos y varones. Pero aquí siempre la historia, siempre lo decimos mis alumnos, miren, todo lo que está previsto que suceda, nunca sucede. Lo imprevisto es como si fuera la venganza de los dioses, siempre sucede lo que no está previsto. Aquí hay la campaña de Bouvines y el 27 de julio de 1214, Felipe II Augusto de Francia vence a Juan sin tierra, al conde de Flandes y al emperador Don IV en los campos de Bouvines. Muy importante, en 1214, en Inglaterra hay problemas internos. Los fracasos de Juan en Francia fue la ocasión para la ruptura. Este señor, para mantenerse, más dinero. Aquí no nos den, que no nos pidan ni un duro más. Eso es una cosa clarísima. Desde que regresó a Inglaterra, Juan exigió un impuesto de marcos a los caballeros que no lo habían acompañado en Poitou y en la zona de Francia. Este impuesto fue un fracaso, ya que se debía recaudar 6.353 libras y solo reportó 1.400. Parecen las cuentas actuales de cualquier ministerio. Es interesante, ¿eh? Hay que tener presente esto, ¿eh? O sea que si uno va analizando en todas las épocas, no hay nada nuevo. En noviembre y en diciembre, varones y eclesiásticos solicitan la vuelta a la legislación de Enrique I. ¿Cuál es la que nos conviene más? Enrique I Beauclerc. Por su parte, Juan, apoyado totalmente por Inocencio III, y da orden a los varones y a los caballeros de obedecer a su rey, el Papa, el cual recluta a campesinos y se prepara para imponer su voluntad por las armas. Es esta película que la recomiendo que vean, El Templario, cuando los varones se ven amenazados y ven como sus castillos van a ser derruidos, porque son castillos normandos de nuestra familia. ¿Qué son esta gente? Que muchos son sajones y otros se han sublevado. Para Pascuas de 1215, estamos en la época, los varones presentan al rey una lista de reivindicaciones. Juan ensaya de dividir a sus adversarios y en particular reconciliarse con los londinenses, a los que les otorga una carta de privilegios. Vamos a ver si contentamos a esto, a los burgueses de Londres, pero los londinenses abrieron las puertas de su ciudad el 17 de mayo a los revoltosos. Juan, ante esta situación, tuvo que aceptar una negociación con los varones en el curso de una conferencia reunida en la llanura de Runnymede, cerca de Windsor. Aquí, durante 4 confusos días, tuvo que aceptar 2 documentos, la petición de varones y la Magna Carta, que consagraba el fracaso de la obra de la restauración monárquica llevada a cabo por los Plantagenet. Los varones habían reclamado desde hacía mucho tiempo la vuelta a la legislación de Enrique I. En efecto, los textos de 1215 van mucho más lejos en los límites del ejercicio del poder real. Juan se somete al control de una comisión de 25 varones, elegidos entre los levantados, que podían, si el rey no cumplía, levantarse en armas. El rey tampoco podía inmiscuirse en las justicias feudales, ni podía elevar impuestos sin haber obtenido el acuerdo de los varones y del alto clero. Bien. El rey queda libre para nombrar sus oficiales y escoger sus consejeros. Las peticiones de la Carta Magna olvidan completamente a los habitantes de los burgos y a los campesinos y a los villanos. Pero en la mente de Juan está la idea de no cumplir lo pactado. Es importante. Por su parte, los 25 varones tampoco tenían ninguna confianza en la palabra del rey y multiplicaron las vejaciones a los oficiales reales. Juan se dirigió como vasallo a la Santa Sede y por lo tanto a su señor natural Inocencio III. El pontífice contestó con una carta muy dura, calificando la Magna Carta de un acuerdo vil, deshonroso, ilícito e inicuo. El Papa reprobaba, condenaba el acto y bajo amenaza de excomunión ordenaba al rey observar su carta y a los varones y sus cómplices cumplir el mandato pontificio. Aquí está muy claro, aquí está. Priva el señor feudal sobre su vasallo para no perder autoridad. La decisión papal hizo renacer el conflicto. Los varones se dividieron entre partidarios y adversarios del rey, tomando las armas los 2 bandos. Los adversarios de Juan y del Papa buscaron un candidato a la corona y eligieron al hijo de Felipe II Augusto de Francia, Luis, que sería Luis VIII después, casado con Blanca de Castilla, la hija de Alfonso VIII, nieta de Enrique II. Por esto es nieta de Enrique II.
Ayudado bajo mano por su padre Luis de Francia, desembarcó en Inglaterra en 1216 bajo su propia responsabilidad. El padre: yo no sé nada, usted robe, usted vaya, pero yo no sé nada porque me va a excomulgar el Papa. Cuando desembarcó en Inglaterra con los mercenarios que había reclutado en el continente, Juan huyó. La conquista parecía fácil, pero Juan murió el 19 de octubre de 1216 al cruzar el río Oise antes de bajar la marea, perdiendo su tesoro en el agua y muriendo de disentería en Newark pocos días después. Una cosa interesante: hay un factor muy importante en la historia, el factor muerte. La muerte soluciona cada cosa. Fantástica. O sea, es curioso. La muerte a veces parece que es protagonista de la historia. Yo he estudiado y estoy estudiando mucho ver como antagonistas, y pienso en Pedro el Grande de Aragón, y pienso en Carlos d'Anjou, y pienso que se mueren en un año de diferencia. Después de matarse, porque en un año de diferencia desaparecen todos. ¡Caramba! Pienso también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El señor Hitler, pero Roosevelt muere a poco tiempo y el otro muere al cabo de 5 años. Todos los protagonistas desaparecen, han destruido el mundo, han saqueado todo, pero ya está. Después queda la memoria y la imaginación de cada uno según lo calenturienta que tenga y según los intereses que reporten. Bien. Cuando Blanca de Castilla. Luis de Francia desembarcó en Inglaterra en 1216 bajo su responsabilidad. Es muy interesante porque hemos visto que el rey muere. ¿Y qué hace entonces? Él deja un hijo de 9 años, Enrique III, que el nuevo papa, que ha fallecido en Inocencio III, Honorio III, le toma bajo su protección. El niño de 9 años. Y es Enrique III. Numerosos varones abandonaron el campo de Luis, el rey el francés, para reconocer al nuevo rey niño. Luis de Francia todavía intentó la conquista del reino, pero finalmente abandonó sus pretensiones un año más tarde, el 28 de septiembre de 1217, obteniendo la absolución papal y una indemnización por la guerra y regresando a Francia. En el fondo todo se trata un poco de indemnizaciones. La muerte de Juan fue el más alto beneficio que podía haberse conferido a los realistas, los cuales iban a ser dirigidos por un hombre capaz y honrado. Hay pocos. Honrados puede haber muchos, capaces menos. Y capaz y honrado, pocos. Guillermo el Mariscal. Con la conformidad del bien elegido legado Wala, actuaron ahora bajo la designación de Honorio III. Inglaterra fue salvada por sus funcionarios, entre los que destaca Hubert de Burgh, que ejerció el poder hasta 1232 a la muerte de Guillermo el Mariscal en 1219. Es muy interesante esto, porque el niño que cuando está protegido por gente prudente no actúa, pero cuando es mayor quiere recuperar el protagonismo. Y lo primero que hace es un matrimonio de conveniencia en 1236 con Leonor, hija de Ramón Berenguer V, conde de Provenza, cuñada de San Luis y nieta de Amadeo IV de Saboya. Es muy interesante. Busca el apoyo de Francia, el apoyo de Saboya y poder controlar el poder. Lo importante es que, a pesar de todo, había pasado a ser usual que el rey, cuando precisaba auxilios, consultara un parlamentum de varones, versión del Gran Consejo o forma ampliada de la Curia Regia, sancionada por la Magna Carta. Y fue en el Parlamento de Londres de 1258 en donde comenzó a exteriorizarse el descontento. Por fin, en 1258, Simón de Montfort, conde de Leicester, hijo tercero del jefe de la cruzada antialbigense, al frente de la nobleza inglesa, arranca por la fuerza al monarca, al nuevo Enrique III, las provisiones o estatutos de Oxford, según los cuales debían ser apartados los extranjeros del gobierno, los oficiales reales serían de nombramiento de la nobleza, el canciller, el justicia y el tesorero tendrían ejercicio anual, se formaría un nuevo consejo de 15 miembros en sustitución del antiguo, cuyo poder estaría por encima del de los oficiales y ministros del rey. Una comisión de 24 varones opinaría sobre las cuestiones financieras. La Asamblea General o el Parlamento debería reunirse por lo menos 3 veces al año. En resumen, Inglaterra quedaba convertida en una monarquía tutelada por la nobleza que gobernaba con exclusión de hecho de las demás clases sociales. Las reformas fueron decretadas en las provisiones de Oxford, por medio de las cuales el rey fue puesto bajo la tutela del Consejo de los 15. Se designaron un justicia responsable, un tesorero, un canciller, y se abrió una investigación sobre los abusos más extendidos, que eran numerosísimos. Proseguía esto a raíz
de las provisiones de Westminster después, un año después. Y así empieza la verdadera historia de la provisión. Solo quiero leerles unos textos de la Carta Magna. El artículos 1, 13, 20 y 39 representan una reacción contra el poder real, mientras que los artículos 12, 14 y 61 instituyen un control del poder monárquico, creando organismos que más tarde se convertirían en órganos de gobierno. Por ejemplo, fíjense, hemos acordado en primer lugar, acordado con Dios y confirmado por la presente carta, para nosotros y nuestros herederos, esto es Juan sin tierra, y a perpetuidad, que la Iglesia de Inglaterra será libre y conservará íntegramente e intangiblemente sus derechos y libertades. Hemos también acordado a todos los hombres libres de nuestro reino, en nuestro nombre y de nuestros sucesores, y a perpetuidad, todas las libertades aquí abajo citadas, a fin de que las gocen por ellos y sus herederos, por parte nuestra y de nuestros herederos. Ningún impuesto o ayuda serán establecidas en nuestro reino si no es por el común consejo de nuestro reino, excepción para rescatar nuestra persona. Tiene presente que su hermano fue prisionero en Londres, en Austria, y por tanto, si me cogen, han de pagar. Para armar nuestro hijo mayor caballero o para contraer matrimonio. Esto puede hacer lo que me da la gana. Por primera vez solo, y nuestra hija también, casarla con quien quiera el rey sin pedir permiso a los nobles. La ciudad de Londres conservará sus antiguas libertades y todas sus libres costumbres, tanto sobre la tierra como sobre el agua. Por otra parte, queremos y acordamos que las otras ciudades y burgos y puertos, sin excepción, gocen de sus libertades y libres costumbres. Y es muy importante porque, en este caso, dice, y para tener un común consejo del reino, en vistas a establecer una ayuda o un impuesto fuera de los tres casos antedichos, que son el rescate, el matrimonio de la hija mayor o la dotación del hijo mayor, convocaremos a los arzobispos, obispos, abades, condes, grandes varones por medio de cartas selladas con nuestro sello. Y en otra haremos convocar de una manera general, por mediación de nuestros vizcondes y nuestros bailes, a todos los vasallos directos para que un día fijado, a saber, con una antelación al menos de 40 días y en un lugar determinado, y en todas nuestras cartas daremos el motivo de convocatoria. Nos reunimos para esto. Ningún hombre libre será castigado por un delito leve, sino en razón de la naturaleza del delito. Para un delito grave, el hombre será castigado en proporción de la importancia del delito y se le dejará en caso necesario para su mantenimiento, de igual modo que para el comerciante se le dejará su mercancía, para el villano se le dejará su grano, cosa que antes suponía el robo, el expolio de la persona condenada, antes de ser juzgado incluso. O sea, ningún hombre será libre, será arrestado, encarcelado o privado de sus bienes, o puesto fuera de la ley, o exiliado, o dejando de cualquier otra manera de suerte, o alejado de cualquier otra manera de suerte. No iremos contra él, salvo en virtud de un juicio legal de sus pares, conforme a la ley del país. Es importante. Con esto yo creo que ustedes ven que quien defiende sus intereses son los nobles, los que ponen la norma. Y como se habían aliado con los burgueses de Londres y de algunas grandes ciudades, importantes ciudades, también se les respeta sus derechos. El campesino, la gente normal, siguió igual, pagando su celo. Pero el noble no podía ser juzgado sino por los suyos. Esto, que visto desde hoy en día, ¿qué supuso? Supuso muchas cosas, porque es el inicio de un proceso largo, dificultoso, con guerras civiles continuas. No hablo ya de la guerra de las dos rosas, el advenimiento de los Tudor, o después, diríamos, los Estuardo, y después ya el final se acaba ya, diríamos, con la casa Hannover y sobre todo a partir del gobierno de Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV y con la reina Victoria. Es un proceso muy largo, pero es un grito de esperanza. Lástima que no lo oyeron las víctimas que ocasionó entre medio, ni los que iniciaron, diríamos, el proceso. Hay que meditar, hay que pensar, pero la Carta Magna es importante para el parlamentarismo, pero es que hay muchas cartas magnas en el mundo en un momento muy complicado, porque si analizamos el imperio, Italia, las monarquías hispánicas, más o menos sucede lo mismo, aunque sin tanta violencia como en Inglaterra. En Inglaterra fue violentísimo. Muchas gracias.